Buenos días, Raquel. Hola, Antonio, buenos días. Ante todo, agradecerte a ti y a Miteco que hayáis aceptado la invitación a este diálogo promovido desde AEDET, en el que vamos a aclarar cierta duda en cuanto a la economía circular. Pues muchas gracias a vosotros, Antonio, por darnos la oportunidad de estar de nuevo en el anuario que editáis todos los años, que estamos deseando ya volver a retomar las reuniones presenciales y poder estar con todos los asociados de nuevo. Pues muchas gracias. Si te parece, Raquel, podríamos empezar aclarando qué es Miteco y, en particular, la Subdirección General de la Economía Circular. Pues Miteco es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Es el órgano de la Administración General del Estado donde se han unido las competencias que tienen que ver con el medio ambiente, todo lo relacionado con el medio ambiente, agua, costas, calidad ambiental, etcétera. Y también se incluyó por primera vez, hicieron un mix ahí con la Secretaría de Estado de Energía, puesto que para cambiar este modelo de economía que queremos construir, pues es necesario tener de la mano la parte energética, puesto que para el cambio climático es muy importante transicionar hacia una energía verde y más sostenible. Y luego, dentro del Miteco, la Subdirección General de Economía Circular, que es donde yo trabajo, pues es donde planteamos cuál va a ser la política, sobre todo dentro del campo de los residuos, pues cuál va a ser la política a nivel nacional en materia de residuos, orientada hacia esa nueva forma de ver la economía, que es la economía circular. Muy bien. Bueno, Raquel, yo represento, como bien sabes, AEDET. Nosotros somos una plataforma de apoyo a las empresas y profesionales vinculados con el gremio de demolición, la descontaminación de residuos peligrosos, el corte y la perforación. Nuestra asociación se crea con el fin de fomentar profesionalidad y promocionar el trabajo de sus asociados. ¿Nos conoce? Sí, claro, claro. Tenemos una larga trayectoria de colaboración juntos. Sí. O sea, que sí, sí. La verdad que es un agradecimiento, como ya te he dicho, que colabore siempre en estas cosas y sobre todo que hoy estemos aquí. Bueno, Raquel, vamos a entrar ya en materia. Explícanos si puedes qué es la economía circular y en qué se diferencia de otros conceptos como el reciclaje. Pues sí, claro, porque la economía circular es algo que oímos que últimamente mucho, que está muy en boca de todos, pero la gente tiende a confundirlo con la gestión de los residuos y nada más lejos de la realidad. La economía circular lo que hace es poner el foco en la eficiencia de los recursos. Al final vivimos en un planeta que tiene recursos finitos y no podemos estar desperdiciando esos recursos. La economía mundial, desde la revolución industrial, se ha basado en una economía lineal, es decir, se extraen las materias primas, se fabrican productos, se utilizan y una vez que se han utilizado, se tiran. Y estamos tirando con esos productos infinidad de materias primas que ahora vemos que nos hace falta. Tenemos una crisis de suministros en Europa. Somos muy dependientes de materias primas externas a la Unión Europea, con lo cual la economía circular lo que trata es de mantener esas materias primas en el ciclo productivo para aligerar la dependencia que tenemos y la necesidad de extracción de nuevas materias primas. Tiene relación con la gestión de los residuos en la parte final, ¿no? En esa economía circular que tiene que seguir girando, pues cuando el producto llega a esa parte final de su vida útil, pues ahí es donde entra en acción la gestión de los residuos. Y esa gestión de los residuos tiene que ser también mucho más eficiente, tiene que ser capaz de extraer todas las materias primas que tienen esos productos. Pero para ello debemos empezar por el principio, siempre. El diseño de esos productos. La economía circular incide también mucho en la parte del diseño de los productos, de manera que los hagamos que sean reutilizables, reparables, fácilmente reciclables, que cada vez contengan menos sustancias peligrosas y con todas esas medidas pues conseguiremos esa eficiencia en los recursos. Entonces tiene que ver
con la gestión de los residuos sí, una parte, pero es mucho más y va mucho más allá de lo que es la gestión de los residuos. Evidentemente, el productor se le está dando una importancia muchísimo mayor. A los dos productores tenemos que tener en cuenta que hay un productor del producto y un productor del residuo, y cada uno de ellos tiene una responsabilidad diferente. El productor del producto, en algunos productos determinados entra en juego la responsabilidad ampliada del productor. No es el caso, por ejemplo, de los materiales de construcción, pero sí otros residuos que nos encontramos muchas veces en demoliciones como esta. Tenemos lámparas, tenemos calderas, termos, etcétera, que sí que tienen asociada una responsabilidad ampliada del productor. Entonces tenemos ese productor del producto que tiene que diseñar sus productos para que duren, para que pueda recuperar los materiales, y también tiene que reintroducir materiales reciclados cuando fabrica productos nuevos. Y luego tenemos el productor del residuo, que bueno, pues es el responsable de que el residuo se gestione adecuadamente. Es el primer eslabón para que la cadena de la gestión de los residuos funcione adecuadamente. Vale. Con lo cual la construcción es una parte muy importante de la economía circular. Sí, sí, además en la Unión Europea ya ha publicado 2 planes de acción. El primero fue en 2015, que lanzó un primer plan de acción en el que el sector de la construcción era uno de los 5 que se identificaron como sectores que tenían un gran potencial de circularidad dentro de la economía europea. El segundo plan de acción se publica en 2020 junto con el Green Deal europeo, el Pacto Verde, y de nuevo el sector de la construcción aparece como uno de los ejes y de los motores de la circularidad en Europa. Y tiene una explicación muy sencilla y muy lógica. Es un sector que es gran demandante de materias primas, utiliza mucha cantidad de materias primas, de agua, de áridos, de metales, etcétera. Y también es un gran generador de residuos, con lo cual tiene todos los ingredientes para circularizarse el mismo. El sector de la construcción utiliza muchos materiales que son fácilmente reciclables, como puede ser el metal, como pueden ser los hormigones, y tiene que dar ese pasito hacia la circularidad de toda su actividad. Pues sí. Como sabes, desde ADE estamos representados por la mayoría de empresas de demolición de este país, y en este sentido es un poco lo que estás explicando, ¿no? Que cómo contribuye, por ejemplo, en estos casos, o entiendo que es un valor muy importante en la demolición para la economía circular. Claro, si pensamos en eficiencia del proceso a nivel global, no tiene ningún sentido tirarlo todo abajo y mezclarlo para que luego otra persona tenga que encargarse de separar todas esas cosas que hemos mezclado. Entonces, si desde un principio apostamos por separar y hacer una demolición por capas, por partes, o una demolición selectiva, como llamamos, pues el coste total al final global de la economía circular disminuye, puesto que no es necesario invertir tanto en tecnología para separar materiales, en instalaciones más grandes, más complejas, más mano de obra, más energía, etcétera. Con lo cual, la demolición selectiva dentro de la actividad de construcción, pues es un eje primordial y clave para conseguir esa circularidad. Podemos pensar, por ejemplo, en el yeso. El yeso dentro de una obra como esta pues tiene un peso muy importante. Tenemos tabiques de pladur, tenemos techos de escayola, tenemos enlucidos, etcétera. Si ese yeso lo mezclo con, por ejemplo, un pilar de hormigón, pues estoy haciendo que luego la calidad del material que yo obtengo una vez que se trata ese residuo, pues es muy mala, porque tiene sulfatos y tiene esas sales solubles que hace que le merme calidad al producto, que no voy a poder utilizarlo en rellenos, en usos que se le puede dar a un árido reciclado. Si apuesto por una demolición selectiva en la que
retiro primero esas placas de yeso, esos techos de escayola, me queda limpia la columna de hormigón, esa columna la voy a poder tratar para luego tener un árido con calidad suficiente para poder vender y utilizar en una obra nueva. Evidentemente, la mezcla de productos pues no nos van a dar unos resultados con una calidad necesaria para ciertas cosas. Es decir, si mezclamos yeso, por ejemplo, como bien has dicho, con hormigón, evidentemente no servirá nada de lo que saques. Entonces, entiendo que con todo esto la demolición será muchísimo más selectiva, donde los trabajos de clasificación de materiales pues nos darán un mayor control de productos, de residuos que ya no serán. ¿Cómo podemos desde la asociación mejorar todo lo que actualmente estamos haciendo para conseguir una buena gestión de los residuos? Pues en primer lugar, para cambiar el modelo, siempre para cambiar de un modelo económico a otro hace falta mucha pedagogía. Desde las administraciones públicas estamos promoviendo nuevos desarrollos normativos. La Ley 7/2022 vio la luz hace unas semanitas, el 9 de abril. Esa ley nos marca el camino de lo que va a ser el futuro de la gestión de residuos en nuestro país. Entonces, al igual que nosotros vamos marcando pasos pequeñitos, avanzando hacia esa economía circular, las asociaciones pues también tenéis la necesidad de adaptar vuestra manera de trabajar, vuestros protocolos hacia esos nuevos desarrollos normativos. De lo que se trata y lo que queremos todos es un sector profesionalizado, un sector con especialización, que se deje de ver el sector de la construcción como ese sector en el que cualquiera puede entrar a trabajar, cualquiera vale y todo lo que se hace vale y todo está bien. Queremos ese sector, profesionalizado, especializado y que dé un valor añadido a lo que hace. Es decir, no es lo mismo tirar un edificio abajo que lo que estamos viendo aquí, que tenemos los cables por un lado, el yeso que ya se ha retirado, se retiran las ventanas y a lo mejor se pueden volver a utilizar. O sea, hay que aportar algo más. El futuro está en ese poquito más. Además, tened en cuenta que estamos ahora mismo en un momento de grandes inversiones a nivel europeo. Hay un plan estatal para la rehabilitación de edificios, para la mejora de eficiencia energética de edificios. Esos planes y esas inversiones que se están planteando para este tipo de obras están asociados a los mecanismos de resiliencia y recuperación, al famoso plan de transformación, recuperación y resiliencia del Gobierno español, que la Unión Europea vincula al cumplimiento del reglamento de taxonomía. En ese reglamento de taxonomía, la Unión Europea nos dice que si no cumplimos el principio del DNSH, que en inglés las siglas quieren decir Do Not Significant Harm, es decir, no queremos que por hacer una inversión y por activar la economía se genere un daño al medio ambiente. Este principio actúa sobre varias áreas. Una de ellas es el cambio climático, pero otra, por ejemplo, es la economía circular. Es decir, la Unión Europea da mucha importancia a que las inversiones que se hagan con cargo a esos fondos europeos sean circulares. Y en nuestro país esto se ha trasladado, por ejemplo, en todas las obras que se financien con cargo a esos presupuestos, se ha de acreditar que se está valorizando el 70% de los residuos que se generen. ¿Cómo podemos conseguir eso? Pues si no vamos hacia esa demolición selectiva y hacia esa separación, va a ser muy difícil poder alcanzar ese objetivo y que, pues que la Unión Europea nos financie las acciones que estamos llevando a cabo. Con lo cual, desde la asociación yo creo que podéis ayudar mucho a todas vuestras empresas a cumplir esos objetivos con protocolos y con todas las guías que desarrolláis y los webinars que hacéis, etcétera. Sí, es verdad que desde la asociación vemos como un proceso de futuro, pero también es verdad que es muy complejo en determinadas obras llevarlo todo como se debe de hacer o como queremos hacerlo.
obras en el centro donde realmente es muy difícil el poder tener contenedores, poder tener ciertos equipos, pero entiendo que es el futuro y donde tenemos que ir todos. Entonces, Raquel, ¿hablamos de residuo o producto? Pues eso depende. Al final, la sustancia es la misma. Le podemos poner una etiqueta o le podemos poner otra etiqueta, pero no deja de ser una etiqueta. ¿Por qué utilizamos la etiqueta de residuo y por qué a veces nos gusta tenerla? Porque para las administraciones es más sencillo trazar y controlar un residuo. Tienes que tener en cuenta que no es lo mismo un producto que un residuo, o una persona que, pues que se toma la molestia de fabricar un material o de fabricar un producto. El beneficio lo va a obtener al final, cuando haya vendido ese producto al usuario final. Por lo tanto, el fabricante de ese producto va a tomar las medidas oportunas para que su producto no se pierda por el camino, ¿no? Pedimos algo por internet y enseguida en el móvil tenemos trazado por dónde va el repartidor hasta que nos lo entrega. Con los residuos pasa al revés. El que se hace cargo del residuo primero cobra y luego gestiona. Entonces hay que asegurar que esa tarea que se hace después realmente se haga. Entonces le ponemos la etiqueta de residuo porque con ello va vinculada una serie de obligaciones, una serie de requisitos administrativos, pues que implica el seguimiento de esa sustancia para ver hasta dónde va a parar. Cuando se tiene constancia ya de que eso no perjudica al medio ambiente y de que eso puede ser utilizado y que el que se ha tomado la molestia en hacer un tratamiento previo va a obtener un beneficio vendiéndolo y no dejándolo tirado por el campo, pues entonces ya le podemos quitar la etiqueta del residuo. Pero no quiere decir que porque sea un residuo no lo podamos utilizar. Se pueden utilizar residuos en las obras, solo que cumpliendo con los requisitos y la tramitación administrativa que conlleva el uso de un residuo. Pero no hay que ver el residuo como algo malo, como algo que no se pueda utilizar. Simplemente es una etiqueta que en algún momento se le quita, cumpliendo una serie de características, pero que no quiere decir que no podamos utilizar residuos en la construcción de un edificio o en la fabricación de un hormigón. Pero la verdad es que es difícil reutilizar todos los productos de construcción. Cuando hablamos de reutilización, hablamos de productos, no hablamos de residuos. Entonces, por ejemplo, una buena planificación en una obra, en una demolición, pues nos podemos plantear arreglar las ventanas, ¿no? Si estamos en inmuebles antiguos que tienen unas ventanas singulares que queramos mantener, se puede planificar adecuadamente y reutilizar esas ventanas. Y sería reutilización porque no han llegado a ser residuos. Cuando hablamos de residuos podemos hablar de preparación para reutilización, podemos hablar de valorización o directamente de reciclaje. Pero depende de en qué momento, en qué etapa estemos, hablamos de una cosa o de otra. El 100% de reutilización, preparación para reutilización, valorización y reciclaje es muy difícil de alcanzar en ninguna corriente de residuos y menos actualmente. El objetivo comunitario que nos marca la Directiva Marco de Residuos es un 70% de valorización, que incluye preparación para reutilización, valorización material y reciclaje, pero hay países que alcanzan unas ratios pues del 85% o incluso del 90%. Se pueden hacer muchas cosas, hay opciones que digamos están más arriba en la pirámide de gestión y otras están más abajo. Nosotros apostamos por opciones de reciclaje que son, o preparación para la reutilización, que son las que están más arriba y a las que damos más peso. Pero hay otras alternativas, se pueden utilizar residuos de construcción en rellenos de zonas degradadas, se pueden utilizar en usos menos nobles a lo mejor que carreteras o grandes infraestructuras, pero bueno, necesitamos también ganar confianza, sobre todo aportar calidad al material que vamos a hacer, para lo cual necesitamos esa separación. Cuanto antes mejor, cuanto antes separemos los residuos, mejor calidad vamos a tener. Y una vez que tengamos un material de calidad, pues ¿cómo nos ganamos la confianza del prescriptor? Pues con una norma.
UNE ya está trabajando en España en una norma que defina las características que tiene que cumplir un árido para esos usos menos nobles que decía, pues para una base de un aparcamiento, para una cama de tuberías, para una acera, para cosas que que se utilizan mucho, sobre todo en las entidades locales, y que no requieren tampoco de un material con mucha resistencia, con mucha capacidad de carga, que cuando hemos tenido opción de extraer arenas, de extraer áridos de canteras, pues se ha hecho y se ha utilizado material top, digamos, para estos otros usos, pero que ahora, viendo que la economía va por otro lado, pues hay que aprender a utilizar estos otros materiales, a utilizar materiales de calidad adecuada al uso que le vamos a dar. Sí, es verdad que esos materiales reciclados, las condiciones nunca van a ser iguales que esos materiales top que tenemos, pero sí es cierto que hay que darle esa utilización que se puede dar en muchísimos sitios y que realmente a día de hoy cuesta mucho de aplicarlo. Bueno, ahí podemos conseguir calidad o no. Hay gestores en nuestro país que consiguen materiales con marcado CE igual que los áridos naturales. O sea que, bueno, todo depende mucho del ciclo completo de gestión que se le dé al residuo. O sea que, ojito con los materiales reciclados que tienen mucho que aportar. Últimamente todo el mundo habla de economía circular, pero ¿desde cuándo empieza a usarse este concepto? Pues la economía circular es algo que nace en círculos académicos en la década de los 70. O sea, que no es un concepto que hayamos inventado ahora, pero sí que es cierto que a partir de 2015 se populariza mucho pues a través del plan de acción que te comentaba antes, que lanzó la Comisión Europea, y también la Fundación Ellen MacArthur, que fue la que estableció una definición a esa economía circular, y nace o se populariza en ese momento, pues por lo que te comentaba antes también, de la necesidad de no extraer más de lo que el planeta es capaz de generar. Al final hay una conciencia de que nuestro planeta es finito, nuestros recursos son finitos y no podemos sobreexplotar nuestros yacimientos, sino que si queremos que nos duren para las generaciones futuras y para que nuestro nivel de desarrollo no se vea mermado por la falta de materias primas. Con lo cual, bueno, es más o menos ese es el proceso que sigue la economía circular. Bueno, pues si te parece, entramos en materia legislativa. En 2008 se publica el Real Decreto 105 por el que se reguló la primera vez la producción y gestión de residuos de construcción. ¿Qué supuso esta aplicación? Pues ese Real Decreto, además, hay que contextualizar el momento en el que se aprueba. Estamos en el año 2008, año en el que se vive una gran expansión en el sector de la construcción, estamos en el gran boom de los años 2000 y justo en 2008 se aprueba este Real Decreto que no existe en ningún país de nuestro entorno. No hay países europeos que tengan una legislación específica en ese momento para los residuos de construcción y demolición. Este Real Decreto supone un hito y nos cambia un poco, nos cambia las ideas de lo que tenemos. Hasta ese momento parece que los residuos de construcción y demolición todos pensaban que eran residuos inertes y que se podían tirar en cualquier sitio. Y no solo no es que no fueran inertes, es que además provocaban un efecto llamada que automáticamente al lado del montón de escombros empezaban a aparecer colchones, plásticos, todo. Entonces había que terminar con esas prácticas. Entonces el Real Decreto lo primero que plantea es ese cambio de mentalidad, nos obliga a parar, a pensar qué es lo que vamos a generar en la obra y qué es lo que vamos a hacer con lo que vamos a generar. Y esto nos lo plantea a través del estudio de gestión de residuos y el plan de gestión de residuos, de tal manera que ya los proyectistas, los técnicos redactores tienen esa obligación de decir, oye, esto no lo puedo tirar en cualquier sitio.
Además, se generaliza el uso de las fianzas para, para la gestión de los residuos. La gran mayoría de las entidades locales te van a cobrar una fianza en concepto de gestión de residuos que no vas a recuperar hasta el momento en el que acreditas que has gestionado adecuadamente los residuos. Entonces, este Real Decreto, yo creo que por lo menos lo que nos trajo es la eliminación de esos vertidos incontrolados que había de RCDs en casi cualquier carretera, en casi cualquier paraje de nuestro país. Lamentablemente, el 2008 pues, fue la cresta de la ola. A partir de ahí nos vino una gran crisis económica que ha lastrado mucho la implementación de este Real Decreto. Yo creo que es un Real Decreto que tiene muchos puntos positivos, pero que le ha faltado profundizar más en la implementación de algunos aspectos. Sí, es verdad que entiendo que con esta norma pues evitaremos o se evitará el que podamos ver residuos por ahí como hemos visto anteriormente, como dice, a la vera de las carreteras, de los caminos y todo esto. Ahora con la nueva ley del 7/2022 de residuos, ¿qué supone esta publicación? Pues esta ley, si solamente por el peso, si la comparas con la anterior, ya te da una idea del gran cambio que va a suponer. Pasamos de una ley finita, muy escueta, poco definida en algunos aspectos, a una ley mucho más profunda, mucho más madura, que se mete mucho más a desarrollar y a regular la gestión de los residuos. Es una ley necesaria para este cambio hacia la economía circular que estamos planteando. Es una ley que además, por primera vez en materia de residuos, se mete a hablar de impuestos. En esta ley se crean dos impuestos, uno de ellos a la eliminación de residuos, bien en vertedero, bien en incineración o coincineración, y también un impuesto para los plásticos de un solo uso. Es verdad que nos viene impuesto de la normativa europea, de la directiva SUP, de Single Use Plastic, pero bueno, hemos conseguido reflejarla en esta ley y esperamos que reduzca el consumo de plástico. En cuanto al impuesto al vertido, era necesario regularlo y establecerlo de manera estatal para armonizar los diferentes impuestos que ya existían en algunas comunidades autónomas. Había comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña que ya tenían en vigor este tipo de impuestos y que, bueno, el hecho de que en la comunidad autónoma vecina no existiera ese impuesto al vertido, pues hacía que hubiera comercio de residuos, que llamamos. Los residuos viajan de un punto a otro de la geografía española buscando precios más rentables. Entonces, bueno, pues el impuesto nace para armonizar esos impuestos y para conseguir frenar esos movimientos entre comunidades autónomas que no obedecen a ningún criterio objetivo dentro de la eficacia en la gestión de los residuos. Además, también en concreto para el flujo de residuos de construcción y demolición es un impuesto que va a ayudar a que los gestores de RCDs puedan trabajar de una manera más cómoda, digamos, porque el coste del vertido les fijaba a ellos el coste que podían cobrar por la gestión del residuo de construcción y demolición. De esta manera, al aumentar el precio del vertido, van a tener más margen para poder hacer tratamientos de mayor calidad o para poder incentivar el que el residuo vaya de manera preferente a gestores de RCDs antes que a vertederos de residuos inertes o no peligrosos. Esta ley, además, pone el foco también, al igual que la economía circular pone el foco en la eficiencia de los recursos, esta ley pone el foco en la eficiencia de la gestión de los residuos. Entonces prima
la reutilización, por ejemplo. Hay una medida que no afecta mucho a vuestro sector, pero que creo que es una medida muy importante, que es la prohibición de la eliminación de los productos no vendidos. En algunos sectores era muy común fabricar o producir grandes cantidades de producto nuevo y cada poco tiempo, y lo que no se venda directamente se quema, se tira o se elimina. Pues esa práctica lamentablemente va a tener que terminar, van a tener que adaptar los procesos de fabricación más a la demanda real del producto, pues para no generar esa sobreexplotación que venimos hablando de los recursos naturales. Otro aspecto importante que nos trae la Ley 722 de residuos para una economía circular, pues puede ser la modificación de la responsabilidad ampliada del productor, que bueno, es lo que comentábamos antes, no afecta de lleno al flujo de la construcción, pero sí que afecta a otro tipo de productos que se dan dentro de una demolición, como decíamos, los termos, las lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Y ya por último, el Real Decreto 208/2022. Con toda la garantía financiera de residuos. Explícanos un poquito también. Pues es un Real Decreto que al final le pasa un poco como al impuesto, o sea, realmente no genera cargas nuevas, sino que las garantías financieras están definidas en la ley o están definidas en los reales decretos que desarrolla la ley o los decretos autonómicos que desarrollan esa ley. Lo que hace es armonizar qué es lo que tiene que cubrir, cómo se tiene que cubrir esa garantía financiera y el importe en función del tipo de actividad de que se trate. Este Real Decreto te va a definir unos criterios básicos para establecer el importe de la garantía financiera. Por ejemplo, tenemos criterios para transportistas, para gestores de residuos, para sistemas de responsabilidad ampliada, para instalaciones de almacenamiento, etc. O sea, están cubiertos todos los casos que nos podemos encontrar en la gestión de residuos, pero no añade ninguna carga nueva. Solamente eso, armoniza cómo se debe de cubrir, si es a través de un seguro, si es a través de un aval, ante quién se debe cubrir, cuándo se puede hacer uso de esa garantía financiera, y también nos da los modelos de certificados para acreditar el cumplimiento de esas garantías financieras. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando. Con todo lo que nos has explicado, haznos un breve resumen de todas las lecciones que hemos aprendido. Pues yo creo que hemos aprendido mucho en este camino dentro de la gestión de los residuos, y la primera conclusión a la que llegamos es la base de la demolición selectiva. O sea, necesitamos un sector de la demolición especializado y profesionalizado, que planifique bien sus trabajos, que sea capaz de ir retirando capa a capa casi lo que se encuentra en una obra de demolición, con objeto de obtener un material de mayor calidad para luego poder volver a reintroducirlo en el ciclo productivo. Y mirando al futuro, ¿qué supone la España Circular 2030? Pues la Estrategia Española de Economía Circular nace un poco a remolque, ¿no? a continuación, más bien, de los planes de acción de economía circular que ha hecho la Comisión Europea. Y esta estrategia nos marca un objetivo para el año 2030. Bueno, nos marca varios, pero sobre todo hay uno que es como el más vinculado a la economía circular, que es la reducción en el consumo de materiales. Y esta estrategia nos fija un objetivo de una reducción del 30% en el consumo de materiales para el año 2030, tomando como referencia el año 2010. En cuanto a gestión de residuos, también establece un objetivo que es la reducción en la generación de residuos. Ya no hablamos de objetivos de reciclaje ni de valorización, sino directamente de reducir la cantidad de residuos que generamos,
Para ello tenemos que aprovechar todos los materiales bien antes de eliminarlos o de enviarlos a un gestor de residuos. Con lo cual tenemos que potenciar la reutilización y potenciar el reaprovechamiento antes que la gestión de los residuos. Y hay un tema más muy importante dentro de la Ley 7 de 2022 que tiene que ver con el sector de la construcción. En esta ley hay un artículo específico y dedicado a los residuos de construcción y demolición que nos marca dos fechas muy importantes en el calendario. Una de ellas es el 1 de julio de 2022, o sea, ya. A partir de esta fecha tenemos que separar obligatoriamente una serie de fracciones en todas las obras, que son las maderas, los metales, las fracciones minerales, los plásticos y nuestro querido yeso. Con lo cual reafirmamos, ¿no?, la importancia de esa separación por materiales para obtener áridos de calidad. La norma no nos dice que tenga que ser en la propia obra, sí que nos dice que sea de manera preferente en el lugar de generación, pero es la manera más eficiente de hacerlo, en el lugar de generación, que unido con la siguiente fecha, que es la de enero del 24, a partir del momento en el que será obligatoria la demolición selectiva, pues nos lleva ineludiblemente a esa demolición selectiva que todos venimos demandando para la mejora en la calidad de la gestión de los residuos. Y hay otra novedad más que tiene que ver con vosotros, y es la importancia que se le ha querido dar dentro de la ley a los residuos de amianto. Oímos mucho últimamente, ¿no? Parece que se ha reanimado la problemática asociada al amianto. Entonces se ha querido dar visibilidad a la existencia todavía de materiales de amianto en nuestra sociedad, en nuestros entornos, y se le da un papel protagonista a las entidades locales y se les obliga a tener que elaborar unos censos de instalaciones que todavía contienen amianto, y además con esos censos tendrán que elaborar unos calendarios de retirada del amianto de esas instalaciones, con lo cual por lo menos vamos dando un poquito de movimiento, ¿no?, a esos todavía depósitos de amianto que quedan en nuestra sociedad, para ya por fin ir erradicando este material que tanto daño puede provocar. ¿Y hay fechas, Raquel, para esos...? Sí, para los planes de los ayuntamientos tienen que estar en un año desde la entrada en vigor de la ley, o sea, para abril-mayo del año que viene. Y para la retirada de los edificios públicos se marca el año 2028 como plazo para que las entidades locales hayan finalizado esos planes de retirada de amianto, por lo menos de edificios públicos. Pues muy bien, tendremos que empezar prácticamente a reestructurar todas las empresas para aplicar la normativa. Bueno, Antonio, yo ya he hablado muchísimo de economía circular y también me gustaría conocer qué supone la economía circular y qué va a suponer este cambio en la economía circular para un empresario del sector de la demolición. Bueno, pues evidentemente vamos a tener que adaptar muchísimas cosas para cumplir la normativa. Si bien es cierto que ya desde hace muchísimo tiempo las empresas nos estamos dedicando a valorizar muchísimo más los productos, a hacer selección de materiales, tanto de forma manual como específica con maquinaria antes de todo esto, nos vamos a encontrar ciertos problemas a la hora de obras donde realmente no se puede hacer. Es decir, no es que no se pueda hacer, es que va a ser muy complicado, que habrá que hacerlo. Pero evidentemente habrá zonas en los centros de las ciudades donde no haya espacio, donde no podamos hacer esa selección ni manual ni mecánica. Entonces sí es verdad que habrá que planificar las obras de otra forma. Incluso con esa valorización de residuos, como se plantea en las propias obras, con plantas móviles,
no se puede hacer en todos los sitios, aunque realmente lo necesite la propia obra, por circunstancias, por ruidos, por polvo, por muchísimas cosas que evidentemente dificultan el poder hacerlo en la obra. Sí es cierto que realmente la obra lo demanda, pero no se puede hacer en todos los casos. Sería ideal que esas circunstancias se diesen en las obras, pero no va a ser así. También nos va a dificultar a la hora de los costes. Los costes evidentemente no van a ser los mismos de hacer una selección mecánica que manual. Evidentemente los costes se van a disparar y los plazos, los tiempos. Hoy en día las exigencias de las empresas nos exigen muchísimo, es decir, cada día menos plazo y más barata. Eso va un poco en contra de lo que entendemos que es el futuro. Habrá que adaptar también las empresas, tendrán que entenderlo, tendrán que ampliarse esos plazos. Es decir, que entiendo que no es solo una adaptación para las empresas de demolición, tiene que ser una adaptación para todos, los productores de residuos, los gestores, los transportistas. Es decir, entiendo que es un trabajo que debemos de empezarlo, como ya con la normativa, es decir, es verdad que llevamos ya con normativa, con los transportistas, con los documentos de transporte desde hace bastante tiempo, pero bueno, ya en definitiva sí es verdad que hay que dar un salto para todos estos productos que sean valorizables, productos que realmente lo estamos viendo, que se pueden utilizar y que no se utilizan. Ya digo que necesitamos hacerlo y evidentemente vamos a ponerlo en marcha. El coste, pues bueno, pues tendremos que formar a la gente, tendremos que concienciarla y poco más. ¿Y no lo veis como una oportunidad el hecho del reaprovechamiento de los materiales ahora que estamos en un momento de escasez, ¿no? De lo que nos viene de fuera? Por supuesto que es una oportunidad. Además, entiendo que también es una forma de profesionalizar mucho más el sector. Es decir, hay ciertas cosas que deben de ser más explícitas, más concretas, más profesional. Hay muchísimas empresas que aquí parece que todo el mundo sabe lo que es un residuo, lo que es valorizar, lo que es reaprovechar. Incierto. Nosotros lo sabemos porque lo vivimos al día. Pero esa es la competencia desleal un poco que tenemos en las obras y que realmente es una oportunidad. ¿Para qué? Para dar esa calidad a ya no la demolición, sino el desmantelamiento. Vamos a hablar ya, no es el derribo, no es... No, perdona, ya vamos a hacer los materiales, vamos a segregarlos, vamos a coger a separarlos, a mandar cada material a su gestor real, que evidentemente ese material que sale de la obra vuelve otra vez a la obra, de otra manera o de otra forma. Claro que es una oportunidad. Pues aprovecharla. Claro que sí. Para despedirnos te voy a entregar el anuario de la asociación. En el próximo saldrá todo lo que has comentado y espero que ayudemos un poco más a entender todo esto. Muchísimas gracias y nada, darte la enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros y la enhorabuena a vosotros, que sois los que finalmente aterrizáis todos estos planes y normas que salen desde las administraciones públicas y sois los que lleváis a cabo la labor y estáis bueno, pues también apostando hacia una nueva forma de hacer economía. Muchas gracias. Muchas gracias.